Pues el extracto de Tony Judt, de su libro Algo va mal, dice lo siguiente. El impulso contemporáneo de vivir en esos espacios privados con personas parecidas a uno mismo no existe solo entre los propietarios adinerados. Paréntesis, élites cosmopolitas y demás. Que las élites cosmopolitas no tienen por qué ser élites en sentido económico solo, pueden ser élites en sentido cultural también. Bien, pues continúa diciendo. También empuja a los estudiantes afroamericanos o enjundios, ya sabéis la palabra en clave, a formar grupos separados en la universidad, a comer aparte e incluso a estudiar principalmente sobre ellos mismos, matriculándose en asignaturas sobre su identidad. Pero en la universidad, como en la sociedad en general, estas actitudes de autoprotección no solo privan a sus beneficiarios de acceso a una variedad más amplia de bienes intelectuales o públicos, sino que fragmentan y reducen la experiencia de todos. Las personas que viven en espacios privados contribuyen activamente al menoscabo y la degradación del espacio público. En otras palabras, exacerban las circunstancias que inicialmente los condujeron a aislarse. Claro, está un poco relacionado con lo que hablábamos el otro día de la aldea global, de esto, estos clubes endogámicos, estas cámaras de eco, claro, y pues como ahora el antirracismo que se lleva es promover la segregación, por ejemplo, ese es el antirracismo que se lleva ahora, decir que sobre la identidad negra o sobre el racismo contra los negros solo pueden hablar los negros. Ya sabéis, este tipo de cosas que se promueven ahora, tan profundamente reaccionarias, por más que estén de moda. Bueno, esto lo hablamos con Borja, que parece talmente esto, o sea, parece como el viejo racismo estadounidense de toda la vida, pero ahora vendido encima como izquierdista, como progresista, como moderno, como inclusivo. Porque, a ver, está lo del gen egoísta, el gen egoísta de Dawkins, o lo que decía el profesor que era liberal americano, es decir, progresista, un profesor de biología que se apellidaba Bernstein, como el famoso del Me Too, pero otro Bernstein, que les, claro, que le echaron de la universidad porque está hablando del racismo instintivo que tenemos, porque, hombre, a ver, por esto del gen egoísta y porque, claro, hemos evolucionado sobre todo en un contexto paleolítico en el cual tenías que estar con tu tribu y si venía una tribu que no era la tuya, pues había que tener mucho cuidado, porque normalmente si venía otra tribu era para robarte, para matarte, para robarte las mujeres, en fin. Entonces, claro, o sea, es también o sea, quiero decir que es que a veces con el racismo, esto se lo echaba yo en cara a Armesilla, un directo que hizo de ahí estaba hablando del racismo y tal, y le digo, pero vamos a ver, es que el racismo es algo, o sea, natural en el sentido de evolutivo, de que, como decía este profesor, estamos programados para ser racistas y claro, claro, en el contexto woke de las universidades americanas, como lo comentaba yo antes, que ahora el antirracismo va de que los negros se junten solo entre ellos y de que de la negritud solo hablen los negros y del racismo solo hablen los negros y tal. Y él les decía, ¿no os dais cuenta de que con esto, teniendo en cuenta nuestras predisposiciones como humanos, ¿no os dais cuenta que con esto al final se puede promover más el racismo? De los negros a los blancos primero y luego en respuesta de los blancos a los negros. Entonces, claro, y lo que decías tú antes de multiculturalista en lo racial, a ver, no. Una cosa es multicultural y otra multirracial. Y a ver, recordar una frase que no sé de quién era, pero una frase que dice que es bastante provocadora, pero que es bastante cierta. Una sociedad multirracial
es una sociedad multirracista. Entonces, Bueno, claro, que no solo, o sea, que una cosa es la homogeneidad cultural y otra cosa la homogeneidad racial, son cosas muy distintas. O sea, la homogeneidad cultural, pues en cuanto a pues eso, compartes valores, costumbres, creencias y demás, ¿no? Pero la homogeneidad racial, aun con homogeneidad cultural, puede haber conflicto porque, oye, es que ese es distinto. Tiene la piel más oscura o más clara, o tiene la nariz más grande, o es más bajito, es más así, es más asá. sí, pero Y bueno, si hay que logras... recordar el gen egoísta de Dawkins, que bueno, hay mucha discusión sobre eso, pero no se puede renunciar a... O sea, no se puede omitir ese... No sé si llamarlo instinto, porque tampoco es como un instinto, pero tendencia evolutiva. Porque es funcional, o sea, es funcional. ¿No? Igual hoy... Bueno, hoy aún puede ser en parte funcional, pero es que en el contexto paleolítico era completamente funcional el desconfiar del que era distinto. Sí, sí, ¿Sabes lo que bueno, te quiero decir? sí, sí, no, no, y aparte que yo había escuchado, bueno, la había escuchado y la había leído ya esa teoría, y de hecho estoy de acuerdo con ella, o sea, es decir, bueno, de hecho creo que donde lo leí claramente y hace un estudio serio sobre ello es, si no recuerdo, el Diamond. El Diamond en uno de los 2 o 3 libros que he leído de él sobre antropología, etcétera, sus estudios en el famoso Papúa Nueva Guinea, ahí lo plasma claramente en sus libros, que evidentemente que hay un racismo, ¿cómo te diría yo? Un racismo, digamos, que ya está en la génesis nuestra, es decir, hay un desconfiar del que no es parecido a ti, claro, así de entrada. Incluso está estudiado que los niños tienen un racismo natural también, un racismo infantil natural, y desconfían de los colores de piel y de los rasgos que ellos no reconocen como suyos, Claro. como propios. Por lo tanto, esto existe, existirá y siempre, Claro, y pero siempre lo ha sido. de Eso la misma está manera, claro. o sea, sería el gen egoísta, claro, es que cuanto más cercano a ti sea genéticamente, más inclinado te ves a cooperar con él, a beneficiarle. Aceptarlo, claro. Porque claro, o sea, de la misma forma que rechazas, digamos, instintivamente, rechazas más al de otra raza que al de tu raza, de la misma manera rechazas más al que no es de tu familia que al que es de tu familia. Esto hablamos de cercanía genética. Lo que comentaba antes de Armesilla, de que cuando hablaba del racismo, que él lo simplificaba mucho y eso, y que para empezar, no asumía este racismo, digamos, natural, instintivo, evolutivo, y por otra parte, él se empeñaba en decir, o sea, afirmaba tajantemente, un católico no puede ser racista. O sea, para empezar la diferencia entre la teoría y la práctica. Pero es que para acabar, yo se lo dije ahí bien claro, pero claro, no quiso, no quiso responder a ello. Pero es muy fácil ser un universalista y al mismo tiempo ser racista. Es muy fácil. Consiste en algo tan sencillo como no considerar humanos a, por ejemplo, los negros. ¿Y qué pasó en América? O sea, ¿qué dijo Bartolomé de las Casas? ¡Ay, no esclavicéis a los indios! No esclavicéis, pobrecitos. ¡Traed negros de África! Que estos ya son humanos, y aquellos no. Claro, y por eso es que es una chorrada. Además, es que decir, un católico no puede ser racista. O sea, para empezar, puede serlo, aunque su teoría diga, o sea, aunque el dogma diga lo contrario. Pero es que aparte, Raúl, hasta los descubrimientos genéticos modernos, o sea, hasta que avanzó la ciencia genética, hasta que hemos asumido que los negros son humanos, pues en siglos anteriores es que se consideraba normalmente que los negros no eran humanos. Y por lo tanto, si no eran humanos, el universalismo no aplica, ni el humanismo. El universalismo aplica a los de la misma especie. Correcto.